Nos encontramos con este texto que es un texto muy dual, donde se muestra lo que es bueno con lo que es malo, lo que es necesario con lo que es innecesario, lo que es correcto con lo que es incorrecto. Es una forma muy sencilla de poder explicar algo, es a través de la comparación. Y Pablo lo está haciendo de esta forma. Y nos encontramos con que a veces no conocemos bien a Cristo. Pero es que esto pasa mucho en la sociedad. Si os dais cuenta, la gente tiene muchos conceptos de quién es Cristo. Y de hecho, en el siglo XX hubo un movimiento muy claro sobre buscar quién es el Jesús histórico. Y empezaban a intentar encontrar cuál es ese Jesús, pero quitando de él todo lo que tenga que ver con la fe y con lo que tenga que ver con lo que es poder, con lo que es milagro. Entonces empezaban a buscar quién es ese Jesús histórico y a buscar referencias en historia, en historiadores y referencias históricas. Hay mucha gente que le gusta seguir al Jesús de los milagros. Yo oro a Cristo, ¿para qué? Para que me dé algo. Yo oro en el nombre de Cristo para que me pueda sanar, para que pueda darme un buen trabajo. Y esto es lo que hacemos. Tenemos a Cristo como ese amuleto supersticioso en el cual nosotros acudimos para poder obtener lo que nosotros deseamos. Y esto muchas veces lo hacemos, y hay mucha gente que lo tiene así. Cuando vamos a la casa de una persona mayor suele tener ese crucifijo grande, ese Cristo crucificado, lo tienen en sus monederos, lo tienen puesto como una foto, porque es algo que es supersticioso. Si yo tengo aquí a Cristo, Cristo me va a proteger. Si yo lo llevo conmigo en mi monedero o en mi cartera, me va a cuidar. Y habrá gente incluso que piense que me va a cuidar mi economía. Si pongo aquí una imagen de Cristo, cuando yo la vea y yo ore, Él me va a dar y me va a ayudar en las oraciones que yo le voy a dar. Esto es lo que mucha gente piensa, pero no únicamente en el mundo católico, en el mundo protestante también. Cristo sigue siendo aquel que concede deseos. Pero Cristo no es aquel que concede deseos, no es aquel genio de la lámpara maravillosa que cuando frotamos aparece y nos dice qué es lo que queréis. Cristo es otra cosa, es muy diferente. Tenemos muchas veces el pensamiento y la necesidad de, tengo que conocer a Cristo. Y cuando empezamos a leer y nos queremos aprender todo lo de la vida de Jesús, todo lo que dijo, todo lo que hizo, todos los versículos, nos aprendemos las parábolas, nos aprendemos las buenaventuranzas, nos aprendemos todo. Y hay muchos creyentes que tienen un gran conocimiento sobre lo que la palabra de Dios dice de Jesús. Y lo memorizan y por aquí y por allá y Jesús lo otro, Jesús. Pero eso es un conocimiento que es intelectual. Es incluso un conocimiento que es religioso. Pablo no está hablando nunca de este conocimiento. No es algo que tú puedas aprender que se mete en la cabeza. Es algo mucho más profundo. Por eso tenemos que llegar a comprender realmente quién es Cristo. Y aquí es cuando llega la dualidad y la lucha entre lo que es material y lo que es espiritual, lo que es humano de lo que viene de parte de Dios. Y Pablo lo está haciendo de una forma muy sencilla y muy amena. Él te da esa lista que hoy no hemos leído porque ya la conocemos, de todo su currículum personal que le haría estar en un lugar muy alto. Bueno, no es que le haría, es que le hizo estar en un lugar muy alto. Porque como compartíamos con los hermanos a través de internet ayer, es que cuando Esteban fue asesinado, fue apedreado, ¿qué hicieron? La ropa de Esteban, ensangrentada, caliente aún, se la pusieron a los pies ¿de quién? De Pablo, porque era una persona representativa. Cuando Pablo en el capítulo 9 de Hechos se convierte y tiene esa visión de Jesús, cómo le habla y le envía a meterse en Damasco y a encontrarse con Ananías, ¿a qué iba Pablo? Iba a perseguir, encarcelar y matar cristianos. Y en el versículo 20 dice la gente que se quedaba asombrada cuando veía a Pablo predicar a Cristo, cuando era Pablo el que perseguía a los cristianos. Y empiezan ellos a sentirse
extrañados. ¿Qué está pasando con este que en vez de perseguirlos ahora se ha convertido en uno de ellos? Esto no ocurre porque yo comprenda quién es Jesús de una forma histórica. No ocurre porque yo le pida muchas cosas a ese Jesús de los milagros o porque yo comprenda muchas cosas sobre su vida como un personaje histórico que yo me tengo que leer su biografía. Esto ocurre en el momento en el que de verdad conoces a Cristo. Por eso lee del capítulo 9 de Hechos y ve de esa conversión tan rápida. No quiero repetir lo que les hablé a los hermanos, porque algunos están escuchando y dirán, otra vez, pastor, pero en el momento en el que Pablo consigue relacionar a Jesús, el cual él conocía muy bien, porque sabía quién era, sabía lo que ha hecho, habría escuchado muchos testimonios, habría investigado, Pablo conocía muy bien a Jesús, pero no lo relacionaba con el Mesías. Había ahí un corte, había un abismo entre ambas partes que cuando él consigue relacionarlo es cuando él cambia. En Damasco, en esos días, él se da cuenta de que Jesús es el Cristo. En esos días, aquel Jesús histórico que dicen que hace milagros, o aquel Jesús que es un buen maestro, él consigue comprender que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, y lo hace conociendo muy bien lo que es el Mesías. Porque él conocía muy bien la palabra de Dios, conocía muy bien lo que en aquel entonces tenían, que era el Antiguo Testamento, sabía muy bien lo que se hablaba de aquel que tenía que llegar desde el Génesis hasta Malaquías, conocía muy bien la ley y lo que se hablaba de ese Cordero que iba a llegar, comprendía muy bien los escritos, comprendía muy bien los libros proféticos, sabía perfectamente todo. Y en el momento en el que consigue conectar al Mesías, es decir, a Cristo, con Jesús, es cuando él se convierte completamente. Y él, en Damasco, tiene su conversión que pasa de ser un perseguidor a ser un predicador. En pocos días es suficiente. Cuando él conoce correctamente quién es Cristo. Por eso estas palabras tienen tanta importancia. Porque Pablo de verdad pasó de ser alguien importante y relevante a convertirse en alguien que lo desecha todo porque conoció lo que de verdad tenía importancia y relevancia, que es Jesucristo. Y Pablo lo tira todo. Por eso él dice, insiste en varias ocasiones. Versículo 7 habla de como pérdida. Versículo 8, como pérdida. Incluso al final del versículo 8 dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero ¿sabes cómo traduce Nueva Versión Internacional la palabra basura? Porque la basura puede ser un plástico. Un plástico puede ser un papel, pero eso, bueno, es basura, pero tampoco es algo desagradable, ¿no? Yo te puedo pasar un papelito, un papel que yo ya he tomado. Esto es basura, lo haces luego una bola y lo podemos ir pasando. Pero Nueva Versión Internacional lo traduce como estiércol. No es simplemente algo que, bueno, hay que desechar. Es algo que tú ni siquiera quieres tocar, es algo desagradable, es algo que huele mal, que lo quieres tener lejos. Es estiércol, basura. Y todo cuando lo comparas con conocer y saber que Jesús es el Cristo, se convierte en eso. Por eso Pablo dice tantas veces perder, perder y perder. Enfatiza hasta 3 ocasiones, incluso acaba diciendo que es como estiércol. Vamos a leer un momento Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando está hablando de esta dualidad, no lo intentes buscar. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca.
¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Porque tenemos el prudente. ¿Cuál es el imprudente? El que construye su casa sobre la arena. Esto es la diferencia. Es decir, el que es imprudente construye sobre la arena, el que es prudente sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando viene la tempestad, lo que está construido sobre la roca permanece, pero lo que está construido sobre la arena se cae. Como todos hemos estado alguna vez en la playa y hemos hecho un castillo o hemos hecho lo que sea, nos damos cuenta cuando viene la ola, se va. Cuando viene la ola, se lo lleva. Pero las rocas permanecen. Las rocas aguanta el oleaje, aguanta el golpear. Y de hecho, cuando tú quieres proteger una bahía o quieres proteger un puerto, ¿qué haces? Pones rocas, porque es lo que va a hacer que golpee y lo que va a defenderte. Y colocas rocas para que eso no se mueva. Ahora, la arena se lo lleva. De hecho, muchas veces la arena tiene que ser repuesta de las playas, porque se acaba, se va. Pero ¿cómo yo puedo ser ese hombre prudente? ¿Cómo yo lo puedo ser? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Esta es una comparación muy similar. Pablo seguramente conocería todas estas parábolas y todos estos dichos de Jesús. Y estaría diciendo, efectivamente, cuando yo vivo por mí, para mí, y yo soy una persona que busca mi éxito, mi ego y mi deseo, me convierto en alguien el cual soy imprudente, el cual un día llegará la ola y me va a barrer, llegará la tempestad y me hará caer, porque no estoy bien cimentado. Pero sin embargo él sabría que si pone su confianza, pone su corazón, es decir, si él conoce a Cristo, él va a tener todas las respuestas. Este es el mismo principio. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero de verdad conocerle y guardar todas sus palabras. Quiero de verdad saber que Jesús es el Cristo. Esto es lo importante para mí. Cuando yo puedo hacer esto, yo voy a obtener toda respuesta en mi vida. Una traducción podría ser aquel que oye mis palabras y obra en consecuencia. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Nosotros obramos en consecuencia conforme las palabras de Cristo? ¿Obramos en consecuencia conforme el conocimiento que tenemos de Él? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo quiero obrar en consecuencia de las palabras de alguien que no conozco. Eso no puede ser. Así que cuando Pablo está hablando de conocer a Cristo, no lo hace únicamente de una forma intelectual. No es que tengamos que comprender la biografía de Jesús. Cuando Pablo habla de conocer, habla de llegar a tener una unidad tan grande en el cual yo soy uno con Cristo. Porque es este el mensaje de Pablo en sus cartas. Ser uno con Cristo, de que Cristo more en nosotros de tal forma que yo lo conozca, no de oídas, no de una forma exterior, que yo lo pueda conocer como si fuese mi hermano, mi padre, mi mujer, mi esposa o mi hijo, que yo pueda tener esa unidad. Isaías 7:14, ¿cómo se va a llamar aquel que va a venir, que nacerá de la Virgen y que nos va a dar la respuesta? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios a lo lejos, ese Jesús que está a lo lejos, que yo lo conozco de vista, lo saludo, como el vecino que no me cae muy bien, que le hago así como mucho con la mano y ya está, cada uno por su lado. No, es aquel que yo conozco porque es uno, porque Dios ha venido a estar conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque ¿qué quiere hacer? Que tú abras, entrar y que cenéis juntos, que tengáis esa unidad. Eso es conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? Darme cuenta
de que Cristo es aquel que soluciona el problema fundamental del hombre, el pecado original, la separación, el pecado y el infierno. Esto es Cristo. Si yo no conozco la obra de Cristo y yo no la veo experimentada en mi vida, no lo voy a conocer nunca. Es imposible. Un ejemplo futbolístico. Después del Mundial, todo el mundo decía que el mejor de la historia era... No, Messi, el mejor de la historia, porque ha ganado un Mundial. Pero ¿cuál es el problema? Que no puedes comparar a jugadores que nunca has visto jugar. Sí, bueno, yo he visto un vídeo, he visto un no sé qué. No, para mí Maradona porque yo le vi jugar. Y empiezan a hablar de esas cosas. No, es Pelé porque yo le vi jugar. No, es Di Stéfano porque lo vio jugar mi abuelo. Pues Di Stéfano jugaba en los 50, 60. No sé si llegó a los 60, en la época de los 60. No puedo comparar cosas que no conozco en ese tiempo. Y encontramos ese problema. Yo tengo que experimentar a Cristo en mi vida y ahora. No me vale lo que hacen los demás. Eso me puede dar un poco de fuerza, puede ser interesante, pero yo necesito experimentar a Cristo yo mismo en mi vida, hasta el punto que decimos, Cristo es suficiente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que con Cristo es suficiente, que todo es basura y que merece la pena desecharlo, versículo 9, por ser hallado en Él. Esto es el premio absoluto. Está hablando, este es el premio. Por eso dice en el versículo 8 al final, lo tengo por basura por ganar. Por ganar, por adquirir ese premio que es Cristo, que es la mayor respuesta. Gano a Cristo y soy hallado en Él, y con eso es suficiente. Eso es lo que está diciendo, es suficiente. Pero no solamente desde una perspectiva material, es suficiente porque además no necesitamos nada más para obtener la respuesta eterna. Porque podríamos decir, bueno, yo no necesito nada material, pero tengo que esforzarme mucho para poder ser salvo. Pero es que ni siquiera eso, porque luego después, cuando nos encontramos en el versículo 9 en adelante, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es mi justicia? Mi justicia es la ley, es el esfuerzo, es el humanismo, es seguir una religión. ¿Pero cuál es el problema? Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Realmente no hay justo ni aún uno. Nadie es capaz de ser justo. Por lo tanto, mi ley es un destino al fracaso. La ley está destinada a fracasar. Mi esfuerzo, mi capacidad, mi interés, mi pensamiento es un fracaso siempre. Es el destino de todos nosotros. Ahí estamos otra vez en la comparación. No puedo seguir en mi ley, no puedo seguir en mi pensamiento, en mi poder y en mi capacidad, porque no hay respuesta. Por eso que dice, tenemos que ir a la ley de Dios. Porque mi ley es incapaz, Gálatas 2:16, dice, por las obras de la ley nadie será justificado. No encontramos tampoco la respuesta eterna por medio de la ley. Lo dice claramente el propio Pablo en su carta a los Gálatas. Por eso encontramos en ese mismo versículo, Gálatas 2:16, que encontramos la respuesta en Cristo. Así que, desechando mi ley y mi esfuerzo y mi capacidad, ¿qué hago? Me aferro a la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo yo obtengo la respuesta? A través de la fe. Volvemos al comienzo. Conocer a Cristo no solamente me da la respuesta personal a mi vida, no solamente me da la respuesta de mi identidad, no solamente me da poder, es que conocer a Cristo me da la salvación eterna. Me hace ser libre del pecado y de la muerte. Me hace ser libre de lo que yo realmente merezco.
porque es la ley absoluta de Dios. Y es su justicia, y es su obra a través de la fe. Por eso conocer a Cristo tiene que ver con la fe. No solamente le conozco, sino tengo que creer en Él de tal forma que se convierta en la realidad total y absoluta de mi vida. Yo puedo decir entonces que obtengo la respuesta total y absoluta. Para ello vamos a ir terminando. ¿Qué es lo importante y lo relevante en el día de hoy? Que yo pueda conocer a Cristo. Pero si ya lo conozco, si me lo llevan diciendo mis padres desde pequeñito, si ya lo he leído 1000 veces, que no es conocerlo aquí, que es conocerlo, experimentarlo. Que la palabra de Dios, cuando a veces utiliza el término conocer, no es únicamente un conocimiento intelectual, no es simplemente guardar una persona en tu memoria. ¿Qué es conocer? Es llegar a la comprensión y llegar a experimentar realmente quién es Cristo. ¿Cómo yo voy a conocer? O por ejemplo, ¿cómo vosotros conocisteis a vuestras parejas, a vuestros esposos y esposas? Llegasteis un día y dijisteis, hola, buenos días, me llamo tal, me llamo no sé qué, ahora ya nos conocemos. No puedo conocer a alguien únicamente por saludarle un día, 2 o 3 o alguna vez en la iglesia. Tengo que ir a tomar un café, tengo que ir a dar un paseo, tengo que compartir tiempo, tengo que hablar, y ahí ya es cuando nos conocemos. Pero ¿queréis saber la verdad? No es suficiente. Porque cuando comienza tu matrimonio y empecéis a vivir juntos, ¿qué sucede? Que yo no conocía 100% a esta persona, y empecéis a conocer de verdad a esta persona. Pero no es suficiente. Cuando tenéis hijos y empecéis a tener circunstancias que de verdad os confrontan, es cuando de verdad estáis conociendo a esa persona. Por lo tanto, no es algo intelectual, algo de un día para otro. Es una experiencia de día a día, una experiencia que se ve cimentada en los problemas, en las circunstancias. Ahí es cuando yo conozco a Cristo. Ahí es cuando yo conozco a Cristo. Ahí es cuando yo puedo tener esa unidad de tal forma que digo, ahora sí. Porque mi esposa y mi esposo son imperfectos, tan imperfectos que si no tengo a Cristo, lo mismo no estoy con ellos. Pero cuando yo conozco a Cristo me di cuenta, es que es suficiente, es que no necesito nada. Cuando yo estoy con mi esposo, con mi esposa, ¿qué pienso? Dios, dame gracia, por favor. Dame gracia porque hace esto, hace lo otro. Pero cuando yo estoy con Cristo, ¿qué digo? Es suficiente. Es suficiente. Y es lo que Pablo nos está contando en aquel momento, versículo 10, a fin de conocerle otra vez y el poder de su resurrección. No es conocer a Cristo la persona o conocer al Jesús histórico, al Cristo que murió, resucitó y venció a la muerte en la cruz, y a través de ese acto hacernos sus hijos y darnos vida. Y romper toda obra de oscuridad. Lo está hablando aquí. Conocer a Cristo, también conocer su resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque es lo que de verdad da poder. Porque un Cristo crucificado, como a veces vemos en muchos lugares, no tiene poder. Da pena, da lástima, puedes sentir ese amor, pero la obra perfecta está cuando Cristo resucita. Y por eso él mismo dice, Pablo, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz lleva a la resurrección, que es vida y es poder. Yo quiero ser semejante a Cristo, quiero morir y volver a vivir para estar con Él durante la eternidad. Esto es conocer a Cristo. Esta es la esperanza futura, pero en el hoy ya Pablo te lo está dejando claro. No vivas por tu éxito, no vivas por tu capacidad, por tu poder, por tu interés, no te vanaglories. Disfruta simplemente de que Cristo está contigo. Pero pastor, es que yo, como dice Pablo, es que yo no soy fuerte, yo no soy grande, yo no soy un empresario como él, yo no soy un gran entendedor, yo no soy un irreprensible cristiano. Pues mejor, menos cosas tienes para tirar. Si no eres nada ni no eres nadie,
mejor, porque entonces todo lo que será gracias. Será por la gloria y por la obra de Cristo. Ay, es que yo soy muy pequeñito, genial, porque todo lo que vayas a crecer en tu vida será gracias a la obra perfecta de Dios. Ay, es que yo soy tan torpe, yo soy tan imperfecto, yo me equivoco tanto. ¡Gloria a Dios! Porque entonces todo lo que Dios vaya a hacer en tu vida será 100% porque eres un testimonio viviente. Simplemente disfruta de lo que Dios tiene para ti. Disfruta de lo que eres y disfruta del yo que Dios ha creado. No del yo que me creo a mí mismo o del que la sociedad me dice o del que mucha gente piensa que yo tengo que ser. Tienes que disfrutar del yo que Dios ha creado. Con tus imperfecciones y con tus cosas. Porque es ahí donde donde Dios va a obrar con su gracia y con su poder. Así que incluso todos vuestros errores, imperfecciones y limitaciones, Señor, gracias porque esto va a ser el testimonio perfecto. Para que en un día, en 2 años o en 20, yo pueda ver todo lo que tú has hecho en mi vida. Pero esto no pasa si yo no busco todos los días conocer a Jesucristo. Porque no lo conocemos. Estamos empezando a conocerle. Y da igual el tiempo que llevemos de cristianos hasta que no estemos con nuestro Padre, como ha leído nuestra anciana Esperanza en el texto de Dios, hasta que no llegue el fin del mundo y lleguemos al conocimiento completo de alguna forma de quién es Jesucristo y de quién es Dios, tenemos que estar trabajando todos los días. Quiero conocer, quiero relacionarme, quiero ser uno con Cristo. Y esto es un trabajo diario, un trabajo de mañana, tarde y noche, como decía el pastor en el entrenamiento, de oración marcada, de esas 24 horas, conociendo quién es Cristo y experimentándolo en mi vida, en mis problemas y circunstancias. Señor, te damos gracias en este día, porque a través de Cristo lo tenemos todo, porque a través de Cristo podemos hallar aquella respuesta que es imposible encontrar en otro sitio. Gracias porque podemos ser llamados tus hijos, únicamente a través de la fe, guardando este nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias porque podemos llegar a comprender que ese Jesús del que habla la Biblia, ese Jesús histórico, ese Jesús de los milagros es realmente el Cristo. Y esa es la mayor respuesta, que Jesús es el Cristo. Oramos en ese nombre perfecto y poderoso que es Jesucristo. Amén.